Vamos a seguir en este tema, que es el tema de la semana, ¿no? Digo, de esta semana ya venimos hablando de la reforma laboral, con media sanción y con este artículo que es realmente muy polémico, artículo 44, que modifica el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo y que impida dicha prestación, el trabajador cobrará el 50% de su sueldo. Si el impedimento a prestar servicios no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador del riesgo que implicaba para su salud, percibirá el 75% de la remuneración. Se ha armado un lío bárbaro, ha hecho declaraciones Patricia Bullrich este fin de semana que van a estar revisando, pero no todo este apartado de las licencias, sino al menos habla de las licencias por enfermedades oncológicas, terminales, entre otros. Pero bueno, vamos a seguir hablando ahora de este tema porque lo tenemos en línea el abogado laboralista Julián de Diego. ¿Cómo le va, Julián? Aquí Juan Manuel Torres, Gema Gallardo, Federico Croce lo saludan. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Gracias por estos minutos. Julián, ¿qué se puede decir de este artículo, ¿no? De este tema que en algún momento, inclusive, se hablaba de que estuvo en el proyecto inicial, después se sacó y que a último momento lo agregaron en lo que fue la media sanción de la Cámara de Senadores? Mire, en el proyecto del 11 de noviembre, que se presentó al Senado y que tenía el dictamen de comisión, no estaba. No estaba, bien. No estaba. Y en los borradores que yo vi, no veo todos porque yo soy solamente absolutamente externo a la comisión redactora y solamente opiné en algunos temas, no lo vi nunca. Nunca jamás se habló de este tema, ¿no? Entonces. Se incorporó esto en la noche que se votaba. Bien. Con lo cual, la mayoría de los legisladores votaron algo que no sabían que estaba. Y no lo leyeron, al final. No, bueno, dicho sea de paso, hay que aclarar que como es una ley tan compleja, con tantos tecnicismos, es una ley para especialistas. Claro. Y la mayoría de los legisladores no saben mucho de derecho laboral y por lo tanto, no solamente no conocían el contenido, no lo leyeron y no tuvieron demasiada vocación por leerlo. Entonces, la verdad es que votaron algo que no se sabía que existía, pero ¿por qué produce revuelo? Porque se pensó como un mecanismo para luchar contra el microausentismo, contra los abusos del ausentismo en base a certificados médicos apócrifos, en base a desvíos, pero no se pensó en función del sistema. O sea, cuando un sistema tiene fallas, hay que corregir el sistema, no hay que anularlo. Y se olvidaron de que las enfermedades y accidentes inculpables tienen los casos dramáticos de las personas que tienen enfermedades oncológicas, que tienen patologías de larga duración y que necesitan el amparo de alguna forma a través de algún mecanismo, porque la verdad es que si no tienen esa protección se quedan totalmente desprotegidos. Entonces, la ley de contrato de trabajo desde su origen le da a los trabajadores que están en enfermedades y accidentes inculpables 3 meses de licencia con goce de sueldo cuando tiene menos de 5 años, 6 meses cuando tiene carga de familia, cuando tiene más de 5 años, y esos dos plazos se duplican, o sea que son 6 y 12 meses cuando tiene carga de familia. Entonces, y después de eso sí viene una licencia de 1 año sin goce de sueldo, porque la patología no es una patología de responsabilidad del empleado, son patologías ajenas al trabajo. Eso se lo reemplazó por lo que ustedes describieron muy bien al introducir a este tema. ¿Y qué hace? Desampara totalmente a la persona que tiene una patología seria, que tiene una patología de larga data, porque le da un ingreso inferior al nivel de subsistencia, tiene que tener un montón de gastos porque la patología es atendida por la obra social, y la obra social le cubre una parte de la medicación, por ejemplo, y no toda. Y por lo tanto, la persona con un salario del 50 o del 75%, no solamente no le alcanza para vivir, sino que tampoco le alcanza para pagar los gastos extra que tiene la patología. Entonces, verdaderamente, desde todo punto de vista, esta introducción fue asistemática, es opinable desde muchos puntos de vista, y además, lo peor de todo, es que puede tener consecuencias judiciales, porque verdaderamente genera un desamparo que va muy lejos de lo que es el espíritu de la reforma, que es la de no conculcar derechos fundamentales del trabajador.
Ahora, Julián, bueno, supongamos, a ver, miremos un poco para adelante, el gobierno termina sacando del artículo lo que serían enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables que cobren el 100%. Con el resto, para aquellas, para aquel tipo de enfermedades o de licencias en la que el trabajador cobre 75% o el 50%, en el caso que esté practicando, entiendo, no sé, algún tipo de licencia, porque me lesioné jugando al fútbol, ¿no? ¿Esto ocurre en otros países? Digo, cuando hacemos referencia en términos regionales aquí en Latinoamérica o en Europa, ¿está este tipo de descuento por licencias? Digo, no sé, una gripe. ¿Cuánto cobra? ¿Un 75%? Bueno, vamos por partes. Sí. Primero, en el derecho comparado, en general, todos los países que han generado en las enfermedades y accidentes inculpables algún tipo de cobertura, algunas más amplia, otras menos amplia. Lo que ocurre es que hay una diferencia muy significativa con el tema de la atención de la salud, porque el único país del mundo que la salud inculpable está atendida por los sindicatos a través de las obras sociales es la Argentina. El resto de los países usan todo lo que es el servicio público de salud para la atención de las enfermedades y accidentes inculpables. En algunos países más desarrollados como Japón, Australia o Estados Unidos, se usa un sistema de seguro que le da la cobertura de salud a la persona. Entonces, los sistemas son muy disímiles. Los que son parecidos son los de Europa Central, o sea, España, Francia, Italia, Gran Bretaña, Alemania. Lo que ocurre es que el problema principal acá no está dado por la cobertura, sino está dado por los casos de fraude. Bien. Son muchos. En el caso de fraude, en el microausentismo, son muy graves, ¿no? Nosotros tenemos, y no voy a nombrar ni el club de fútbol ni las empresas, tenemos 2 empresas cuyos establecimientos están cerca de un club de fútbol, y obviamente la mayoría de la gente que vive por los alrededores está en ese club de fútbol. El día que ese club juega y gana, un domingo... ¿Hay licencia? No hay licencia, se toman todos el lunes, y tenemos 50% de ausentismo ese día. No 10 o 15, 50. ¿Por qué? Y bueno, porque festejaron por una cervecita de más, etcétera. Entonces, ese tipo de situaciones han producido un impacto muy negativo en la productividad en la Argentina, que ya es una productividad que en general es muy baja. Entonces, lo que hay que hacer es poner las herramientas para hacer funcionar la lucha contra el microausentismo, el ausentismo fraudulento, y sobre todo el ausentismo que está resguardado por certificados médicos apócrifos o falsos, o por beneficios otorgados por certificados médicos de favor. Pero terminan pagando justo por pecadores. No, por eso están pagando justo por pecadores, y entonces la ley ya trae un mecanismo para hacer más severa el control de ausentismo a través de los certificados médicos, y a lo mejor habría que agregar algún componente más. Pero le digo cuál es la solución al problema. La solución al problema es que todo el mundo cobre el 100%, todo el mundo, sí, pero como no remunerativo. ¿Por qué? Porque no hay contraprestación. La persona que falta no trabaja, y no va a trabajar, y no tiene intenciones de trabajar. Entonces, el que no trabaja no tiene derecho a la remuneración, tiene derecho a una prestación no remunerativa. Esto bajaría enormemente el costo, porque no se pagarían las cargas sociales y demás, no se computan el aguinaldo, las vacaciones, pero le da al trabajador la tranquilidad de que tiene un ingreso satisfactorio, y a eso hay que asociarlo a la lucha contra el microausentismo con las situaciones de abuso, para lo cual, ya les digo, la reforma ya trae una modificación al tema de los otorgamientos de los certificados médicos, y crea un sistema muy funcional de juntas médicas cuando hay discrepancias, que eso sería una ayuda muy grande para resolver el tema. Pero es decir, para resolver el funcionamiento de una institución no hay que matar la institución, hay que corregir los desvíos. Sí, y bueno, hay que mejorar el control, ¿no? En este caso de las licencias. Bueno, esto que usted marca... Bueno, lo que pasa es que los controles son muy buenos. Es decir, ¿por qué las empresas automotrices tienen 4%, 5% de ausentismo? Y porque tienen unos controles muy severos, tienen médico que va a domicilio.
Pero en las pymes, que es el 80% del empleo de la Argentina, claro, no tienen carga, pueden contratar un servicio médico para controlar el ausentismo. Sí. Entonces, se guían por el certificado del trabajador, el trabajador se abusa con certificado médico de favor y termina produciendo un daño muy grande a las pequeñas empresas, que son las que más necesitan mejorar el rendimiento. Bien, estamos hablando con Julián de Diego, abogado laboralista. Esta opción que usted plantea aquí, ¿cree que se puede tomar al menos en la Cámara de Diputados para modificar el texto? Yo estoy haciendo sugerencias, sí, porque en realidad hay circulando 2 o 3 versiones sobre cómo se va a solucionar el problema. Las 2 o 3 versiones no contemplan el veto presidencial, porque me parece que eso no es una solución técnicamente hablando correcta, pero el problema que tienen es que la corrección implica que tiene que volver al Senado para votarse de vuelta. Claro. Entonces no se podrían cumplir con los plazos que están previstos dentro del gobierno para que todo esto sea ley antes del 27, y entonces habría que volver al Senado para volver a corregir y alguna otra corrección que podría hacerse, porque hay algunas correcciones hasta de fe de ratas, donde hay títulos que están mal y sí, algunas otras cosas. Aunque se puede corregir con una fe de ratas extralegal, convendría hacer una depuración de todos los textos y volver al Senado, y que el Senado a libro cerrado vote las correcciones, y con eso se podría promulgar y sancionar y promulgar la ley, ¿no? Bien, perfecto. Ahora le hago una consulta para que quede claro, ¿no? En términos de ejemplos. Hoy en día, como está redactada la media sanción, ¿no? Si uno tiene, ¿qué tipo de enfermedad cobraría el 75% del salario, por supuesto, por no ir a trabajar? Y si tiene qué otro tipo de enfermedad o qué es lo que le pasa para pedir una licencia y que cobre el 50% de su salario, que entendemos que es el básico. Le pongo un ejemplo que va a ser más práctico. Bien. Que lo que usted explicó, que usted lo explicó ya con mucha claridad, le aclaro. Bueno, gracias, pero ¿quién cobra el 50%? Cuando el que tuvo la enfermedad o la lesión intervino voluntariamente en que eso ocurriera. Bien. Por ejemplo, tengo un esguince porque fui a jugar un partido de fútbol en el club de barrio el domingo. Ahí tuve una participación. Entonces, en esos casos, 50%. Perfecto. ¿Cuándo cobro el 75%? Cuando la patología que tengo no tuvo una participación voluntaria de mi parte. Mal de Chagas. Se contrae una persona cuando lo contagió la vinchuca y se exterioriza con lesiones cardíacas muy severas y muy graves 25 años después. El trabajador no tuvo ninguna participación, entonces a ese se le paga el 75%. Esto con el régimen que ahora va a ser modificado, ¿no? Muy bien. Y en el caso, por ejemplo, de contraer una gripe, COVID, que también es algo involuntario. Bueno, está con el 75%, gripe, COVID, enfermedades infecciosas que son muy comunes. Sí. Todas esas cosas no tiene el trabajador, es decir, el trabajador puede tomar medidas preventivas, claro, pero no sé, los contagios a veces son obra de circunstancias, el viajar en transporte público genera contagios. Claro. Y lo preocupante es que va a terminar yendo gente enferma a trabajar y va a terminar contagiando a sus compañeros. Sí, además que ese no es el propósito. La ley de contrato de trabajo, que por supuesto hay que modificarla porque es una antigüedad, es una ley que tiene 50 años y tecnológicamente no se acopla con todas las nuevas tecnologías, siempre tuvo como premisa proteger al trabajador integralmente. Y eso no hay que evitarlo ni hay que olvidarlo. ¿Por qué? Porque el trabajador de las dos partes es la más frágil, es la más débil. Claro. Y un trabajador que actúa de buena fe, no dejemos de lado el de mala fe, porque a ese obviamente hay que apretarlo, hay que apretarlo, hay que ser más estricto, hay que controlarlo. Sí. Pero el trabajador de buena fe no es el 10%, es el 80%. Claro, por eso se lo vamos a desamparar por los errores que comete el 20%. Y sí, es lo que comentaba mi compañera, o sea, justo por pecadores. Le hago otra consulta, Julián. El caso de una cirugía de recuperación extensa, cuando te operan, una cirugía. En este caso, ¿qué es lo que ocurriría? Mirá, la de la cirugía es fácil de contestar, porque si es cirugía estética, 50%. Si es una cirugía necesaria por razones de salud, de la patología que la persona tiene, 75%. 75%, bien.
bueno, veremos qué pasa, ¿no? Sí. Con este tratamiento que hacen diputados. Gracias a los comentarios que ustedes han hecho sobre recogiendo el tema y a otros medios de difusión, yo creo que ya es consciente el Poder Ejecutivo de que tiene que promover una modificación, y hay en danza 3 o 4 iniciativas, todas iniciativas interesantes. Yo creo que la mejor de todas sería transformar en no remunerativo el pago, y entonces evitar con eso el costo disminuye, las cargas sociales no se pagan, solamente se paga la obra social. Sí. Pero bueno, hay quienes dicen no, lo vamos a dejar como está, pero que el convenio colectivo resuelva lo que falta pagar y en qué condiciones. Hay otros que dicen no, lo vamos a modificar, pero vamos a pedir solamente el 100% del neto sin adicionales. En fin, hay varias iniciativas. Seguramente del día de hoy vamos a conocer la versión oficial, día de hoy o mañana vamos a conocer la versión oficial, porque el gobierno está trabajando intensamente sobre el tema, ¿no? Usted dice, gracias a el trabajo de los medios de comunicación, en realidad, que son los legisladores los que tienen que sí. los que tienen que leer, votar, legislar, ¿no? Pero escúcheme, los legisladores votaron esto sin saber que existía, porque esto se introdujo en la noche de la votación. Sí. Pero se les hizo trampa, al introducirlo. Votaron sin saber que existía, no lo leyeron. No, tienen que leerlo, claro. Mínimo. No, bueno, pero si lo introducen en la misma noche que se hacía la votación, no sé si les dieron tiempo a leerlo, se les hizo trampa, les avisaron, se introduce esto. Pero la mayoría de los legisladores, es una ley de esta complejidad. Sí. Es una ley difícil y complicada para mí, que tengo 50 años de dedicación a esta especialidad. Necesitan activar a sus asesores, necesitan tiempo, necesitan espacio para estudiarlo. Ninguna de estas cosas existió. Claro. Entonces la mayoría de los legisladores no conocían. Yo en entrevistas en la tele y en la radio he tenido que confrontar con legisladores que no pudieron argumentar nada. Sí. Yo conozco el detalle, por eso puedo argumentar, porque no lo habían leído y no la leyeron, y entonces hablan de temas simbólicos, la precarización del empleo, sí, en general, la pérdida de los derechos, pero no pueden poner ejemplos porque no lo leyeron. Tal cual. Bueno, el nivel que tenemos también. Julián, por eso el Congreso está en falta y está en mora con respecto a la actualización, no de la ley laboral, de toda la legislación, porque la verdad que están a la expectativa, esperando las iniciativas del Poder Ejecutivo. Sin duda. Y debería tener iniciativas el Parlamento de cosas que día a día se van presentando y que son necesarias reformas, porque imagínese, con las tecnologías, nada de lo que había antes de la pandemia es igual. Basta con citar lo de la actividad bancaria, el home banking. Sí. Antes uno iba a un mostrador, tenía una persona que lo atendía, iba a una sucursal, y a pesar de los cajeros, además de los cajeros, había atención personalizada. Ahora las sucursales son virtuales. Y el home banking se maneja desde el celular o desde una notebook, y se ha transformado la operatoria del pago en efectivo por las billeteras digitales. Entonces el mundo está en un proceso de cambio de tal velocidad que en algunos países ya se está hablando del gran perjuicio que está produciendo la inteligencia artificial, porque la sustitución del empleo y del trabajo humano es de tal magnitud que está generando desempleo. Y estamos hablando de países centrales, Sí. Australia, Nueva Zelanda, Japón, el mismo Estados Unidos. La cantidad de empresas que están haciendo racionalizaciones sobre la base de la utilización de la inteligencia artificial es fenomenal. Claro, y acá este tema ni aparece, ¿no? En este mes nada más, que más de 800.000 puestos de trabajo van a ser sustituidos por tecnología, en este mes nada más en los Estados Unidos. Sí. Claro, y acá inteligencia artificial cero en la reforma laboral, en esta. Bueno, lo que pasa es que muchos de los mecanismos que fomentan la libertad contractual en alguna medida están contemplando las nuevas tecnologías. No lo dicen en forma explícita, pero al sacar una cantidad de trabas que tenía la ley original y dar mayor flexibilidad a la libertad de contratación entre las partes, le dan cabida a la inteligencia artificial y le dan cabida a sobre todo a las aplicaciones, porque el trabajador tecnológico
que trabaja en relación de dependencia, me refiero, ¿no? Sí, sí. El trabajador tecnológico vive todo el tiempo modificando sus condiciones de trabajo por las actualizaciones. Abre la pantalla en su casa desde donde trabaja, y lo primero que le informa a la pantalla es que tiene que actualizar su programa. Y por supuesto, el trabajador lo hace porque a él le da empleabilidad. O sea, él al saber una aplicación y una corrección a la aplicación, mejora su posibilidad de trabajo en el lugar donde trabaja y en cualquier otro lugar en donde le pidan esas competencias para trabajar. Entonces, hoy la actualización tecnológica es una ida y vuelta muy importante entre las empresas y sobre todo el trabajador, que ya no tiene que aspirar a tener el título de ingeniero de la mejor universidad de Buenos Aires o internacional para tener un buen empleo. Basta con que tenga los conocimientos tecnológicos que está demandando el mercado, y a veces es un curso de 3 meses. Seguro. Entonces, ese curso de 3 meses, ¿qué ventaja le da? Todos los días tiene curso de capacitación y entrenamiento para actualizarlo, y eso le da empleabilidad en ese lugar donde puede mejorar su ingreso y su carrera, o en otro lugar, porque hoy las empresas tecnológicas tienen una competencia feroz para tomar a la gente que está mejor preparada, ¿no? De Diego, ha sido muy amable, muchas gracias. Bueno, un gusto hablar con ustedes, hasta pronto. El gusto ha sido nuestro, muchas gracias. Julián de Diego, abogado laboralista.